y Darío Casapícola conducen Caminantes de la Historia, un programa resuelto a mirar nuestro pasado, sin prejuicios ni ataduras. A veces lo haremos a pasos de gigante, como dice la cortina de presentación. Quizá lo hagamos a pasos de vencedores, como tituló su proclama el general Antonio José de Sucre antes de la batalla de Ayacucho. Puede ser también a paso cansino y perezoso, y en otros momentos ligero y apurado. Todo va a depender del visitante. Acompáñanos. Iniciamos la marcha. No puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar, no puedo decirte nada que provoca hacer contigo el ni las perdidas. No puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí, no puedo decirte nada, tú estás tan lejos. Y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos, dime pa' dónde vas con mi vida. Ay, carito, el corazón me queda grande. Cuando yo pienso en ti, yo siento pasos de gigante. Carito, esta canción. Hola, buenas noches amigos, un jueves más en Caminantes de la Historia. Hoy es difícil definir en qué pasos vamos a andar, pero seguramente son pasos muy meticulosos, casi quirúrgicos, porque hoy nos acompaña un arqueólogo, Marcelo Weissel. Buenas noches, Marcelo, hace tu presentación y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y por estar, compartiendo estos temas de la historia como caminantes, ¿no? Hacia allí vamos. Exacto. Mi nombre es Marcelo Weissel, soy licenciado y doctorado en arqueología por la Universidad de Buenos Aires y coordino desde hace poco el área de patrimonio arqueológico y paleontológico de la ciudad de Buenos Aires. Digo desde hace poco, aunque hace mucho que estoy dedicado con mi biografía al trabajo de la arqueología urbana y del patrimonio arqueológico de la ciudad. Por eso, a través de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, tenemos nuestras dependencias en realidad son tres dependencias, tres lugares de trabajo principales. Uno está en la calle Alsina al 400, a 100 metros de la Plaza de Mayo, donde nada menos y nada más transcurrió muchísimo de la historia. Así que ahí tenemos nuestra sede en lo que eran los altos de la familia de Lorriaga, luego fue Museo de la Ciudad y hoy es la Oficina de Arqueología y Paleontología de la ciudad. Una pregunta, una curiosidad, ¿no? Después continúa. Ahí donde estás vos ahora, ¿es donde trabajó durante mucho tiempo Shavelson? Shavelson trabajó en los altos de Escurra, que está justamente en la misma cuadra. Ajá. Alsina 455, nosotros estamos Alsina 417. Ajá. Y sí, se hicieron excavaciones y toda la cuadra en realidad fue todo un programa a inicios de la recuperación de la democracia, son las casas virreinales por un lado, las casas de altos, es decir, todo el casco histórico de la ciudad. Sí. Y ahí sí se han hecho muchas investigaciones. Daniel Shavelson justamente ha participado en ellas y ese es casi el segundo tema que tenía pensado conversar. Sí. Solo una pequeña pregunta y una interrupción. Cuando hablas de los altos de Escurra, ¿es ahí en donde vivía Josefa o donde vivían los padres, tanto de Josefa y de Encarnación? Me estoy refiriendo, Josefa era la hermana de Encarnación y Encarnación la mujer de don Juan Manuel de Rosas. Digo, sí. Pregunta. Sí, ahí vivía Josefa. Ah, perfecto. Que era lo que tengo entendido, era muy activa en esa época. Sí, claro. Y claro. Escurra, junto con Encarnación... Amante de General Manuel Belgrano. Claro, sí.
sí. Sí. Así es, sí. Sí, sí. Estaban ahí a la vuelta en la calle Moreno, Ajá. donde estaba el famoso caserón de Rosas. Claro. Bueno, sí. Así que sí, como decía, esto, la historia de la historia, o la historiografía, si llamada, Ajá. nosotros en nuestra disciplina tenemos la historia de la ciencia, ¿no? En general, pero la historia de la arqueología y la arqueología urbana en particular. Claro. Por eso durante muchos años dirigí un programa que se llamaba Historia bajo las baldosas, muy recordado por los maestros de la ciudad, porque participaron un montón en concursos, en visitas guiadas, en cuestiones que tenían que ver con el patrimonio que estaba siempre bajo las baldosas, ¿no? ¿Qué encontraron, Marcelo, que pueda gustarle a la gente, llamarle la atención o disfrutar de algunos de los cuentos que tengas respecto de qué había debajo de las baldosas en otros siglos? Bueno, debajo de las baldosas hay cualquier cantidad de cosas. En realidad nosotros sabemos que siempre algo vamos a encontrar. Claro. Eso es lo bueno, ¿no? Claro. Y bueno, terminamos justamente encontrando un barco en el año 2008, al finalizar el programa Historia bajo las baldosas, pero antes habíamos estado trabajando también con los sitios paleontológicos, los restos de los gliptodontes y megaterios que se encontraron especialmente en las excavaciones de los subtes. Aquí hay algunas estaciones que son estaciones paleontológicas, ¿no? Por ejemplo, Juramento, Tronador, son los principales que hay fósiles que se pueden ver, ¿no? Sí, los caparazones famosos de los gliptodontes, las mulitas gigantes, ¿no? Sí. Y también, los viejos arroyos que están hoy entubados. Ajá. Y Buenos Aires tenía muchos arroyos y el último, todavía se está trabajando en lo que es el arroyo Vega, para que no haya inundaciones. El arroyo Maldonado terminó hace poco, se hizo una obra de ingeniería gigante. Sí. Y así también tenemos los viejos terceros del sur, por ejemplo el tercero del sur, el tercero del norte, que fueron los arroyos que claro, no eran arroyos, eran más bien cañadones, que cuando venía el agua ahí se escurría. Claro, el tercero del sur por la calle Chile, ¿verdad? Sí, el Zanjón de Granados, conocido como tal. Ajá. Y que hace muchos años empezamos a recorrerlo con las escuelas. Y sabés que si nos ponemos a discutir de dónde nació la arqueología urbana en Buenos Aires, el Zanjón es uno de los sitios para discutirlo, ¿no? Para conocer esas historias de quién fue el primero que puso una pala ahí, ¿viste? Ya estamos hablando de misterios casi como si fueran las tumbas de Tutankamón, pero no, son los zanjones de la ciudad. Ajá. Y el otro sitio es sin duda la Manzana de las Luces, ¿no? Ajá. Toda la manzana con sus túneles también tienen un gran valor para la historia del patrimonio científico, ¿no? Ajá. Así que esos son los sitios principales que estuvimos recorriendo, pero a lo largo de los años también se han dado otros descubrimientos fantásticos, ¿no? Como, hablábamos del barco. Eso, contame un poquito. Contale un poco a la gente qué es eso del barco. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque suscita, cuando uno habla de barcos en el lecho del río, suscita, digamos, una atracción por la posibilidad de sus riquezas. Recuerdo yo ahora, digamos, cuando se descubrió Santa María de Atocha frente a las costas de Florida, o creo que el San José frente a las costas de Cartagena, barcos españoles cargados de cientos de millones de oro. Entonces, eso suscita esa atracción. Además, empresas que se dedican a encontrar esos barcos, esos galeones o esos navíos. No fue el caso, ¿no?, del Río de la Plata. No, el Río de la Plata, sí, el Río de la Plata tiene muchísimos naufragios. Ajá. Más de 1000 naufragios hay, ¿no? Mirá. Pero concebir a los restos del patrimonio cultural subacuático como un tesoro, sin duda lo hacemos todos, pero no en el sentido de lo metálico. Exactamente. Sí. La parte monetaria no corre, porque todo patrimonio arqueológico es de dominio público. Claro. Y la Argentina afirmó la convención de la UNESCO referida a este tema en el año 2009, con lo cual todo lo que sea búsqueda de tesoros o explotación comercial está
prohibido, digamos, ¿no? Ajá, se persigue por la ley. Claro. En Uruguay se dio distinto. Pensar que el 70% de los naufragios están de la costa oriental, más que nada a raíz de los vientos fuertes y la costa del Uruguay, que tiene rocas. Bueno, Marcelo, ahora vamos a un tango y vamos a poner un tango que llame a la reflexión a la gente para que no se robe los restos arqueológicos de Buenos Aires. Por ser bueno me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de jugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Hasta las 23, Caminantes de la Historia, con Claudio Chávez y Darío Casapícola, por Radio Cultura 97.9. Como decía, el tema del patrimonio cultural subacuático, según la Convención de la UNESCO, establece que es de dominio público todo lo que está allí bajo el agua, enterrado, y que merece un tratamiento especial porque hay cuestiones humanitarias, ¿no? Justamente en Uruguay se está dando toda una polémica a raíz de ya prácticamente el saqueo de un naufragio donde murieron muchos soldados españoles y están los cuerpos de los españoles ahí, y entonces que merecen un respeto en sí mismo, ¿no? Pensar sacarle los botones o los sables y las bayonetas a un esqueleto es realmente algo muy desagradable. Pero de, ¿no? lo que estás contando, Marcelo, ¿cuándo ocurrió? ¿Está ocurriendo o ocurrió eso? Es una polémica que se está desarrollando en este momento. Sí. No estoy muy al tanto. No, está bien. Uruguay. Sí. Justamente ahora, el mes que viene, viajo a Montevideo para trabajar justamente con los uruguayos temas de patrimonio cultural rioplatense. Ajá. Y eso es algo muy interesante porque todo lo que viene desde la historia, los documentos, las diferentes fuentes a partir de las cuales podemos realizar descubrimientos, son un paisaje cultural muy grande, ¿no? Claro. Así que nosotros trabajamos en esa escala, trabajamos el patrimonio como un paisaje cultural. Ahora, yo te hago una pregunta a propósito de esto que vos estás contando y de algunas cosas que yo también he escuchado. Quiere decir que si yo hago una excavación en mi casa y descubro algo, inmediatamente yo tengo, en mi casa o en una construcción, como vos bien lo desarrollabas, yo tengo que avisar inmediatamente. Ahora, yo no aviso. Sí. Ahora yo no aviso y me quedo con eso. ¿Hay mercado negro de eso? Y justamente eso es otro de los puntos donde tanto nosotros trabajamos mucho con Interpol
y también con aduanas y justamente todas las colecciones tienen que ser declaradas y así lo están, ¿no? Claro. Pero hay gente que se dedica a coleccionar y entonces, bueno, en general no quiere tener problemas, por eso se hacen las donaciones a los museos nacionales y son cuestiones digamos, de dominio público, ¿no? Claro. Porque son de mucho tiempo y de mucha cultura esas piezas, ¿no? En general. ¿No estás al tanto vos de que ocurra con frecuencia o asiduidad este asunto de quedarse con cosas que forman parte del patrimonio histórico y del patrimonio público? ¿No estás al tanto de eso? No, sí, en general, como hablábamos de del tema paleontológico, de los fósiles, sí. Hay un valor de mercado para lo que es la tierra, el subsuelo. Ajá. Lo que en general no se sabe es que está llena de fósiles. Entonces, claro, el que tiene la orden de construir, el que tiene la orden de excavar, no está en su planificación de producir un edificio, encontrar un fósil y tener una medida de mitigación, de rescate, digamos, de cuidado del ambiente, ¿no? Claro. Pero no, para eso estamos nosotros también en la ciudad, desarrollando, por un lado, la fiscalización de obras, y justamente así fue que se descubrió el pecio del emprendimiento inmobiliario que se llama Zen City en Puerto Madero. Ajá. Y también en muchas obras de construcción. Personalmente yo he trabajado en la construcción del Banco Central, del Banco Galicia, de las autopistas, del Paseo del Bajo, y una infinidad de sitios menores, especialmente en casco histórico, y a través de todos estos hallazgos lo que estamos por presentar, estimamos a fin de año, es un catastro arqueológico que obligue entonces a quien quiera hacer una excavación para diferentes fines, a contratar a un arqueólogo y tener los recaudos que corresponden. Bueno, por eso ahí venía casualmente mi pregunta, porque digo, sí, vos y el departamento público al cual vos pertenecés no pueden estar recorriendo todas las obras, están esperando que les avisen, y si alguien no avisa porque le van a detener una obra, estamos en problemas, ¿no? Bueno, esa ha sido siempre la manera usual en claro, que se han desarrollado las cosas, y nosotros nos enteramos a veces, y entonces, bueno, hay una ley de penalidades, claro, y el año pasado fue famoso el caso de la cisterna que se destruyó en la calle Moreno, donde estuviera el caserón de Rosas, justamente. ¿Qué pasó? Y ahí, bueno, se le dijo al emprendedor, sí, que por la información que se tenía, tanto por catastro como diferentes fuentes, que ahí estuvo el caserón de Rosas y que seguramente iban a encontrar estructuras subterráneas. Ajá. Al encontrarlas, se le dijo, bueno, muy bien, ahora frene, por favor, porque hay que excavarlas. Y el emprendedor lo destruyó, y entonces intervino la fiscalía, un juzgado y una causa judicial importante que finalmente llevó a que, bueno, se multara y se condenara al empresario, claro, a realizar estudios arqueológicos. claro, A modificar el proyecto, y hoy en día se está haciendo todo un complejo que se llama el Paseo de la Cisterna, ajá, con un museo de sitio en el mismo lugar. Claro. Y las cosas que se han encontrado son realmente increíbles de la vida cotidiana del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Marcelo, por ejemplo, sí, ¿con qué podrías ilustrarnos? Bueno, se han encontrado cualquier cantidad de lo que son los residuos de la vida cotidiana, ¿no? Ajá, pero dentro de eso están cualquier cantidad de botellas, de losas, de juegos de vajillas, bueno, de restos alimenticios también. Sí. Hay realmente por eso este asunto que vos estás diciendo, perdóname que te interrumpa, sí, pero sí, mi curiosidad no la controlo. Cuando estás hablando de restos alimenticios, por ese lado, ¿ustedes pueden saber cuál era el régimen alimenticio, qué se comía, qué no se comía, sí, más allá de las cosas que puedan haber sido escritas en torno a esto? Sí, bueno, nuestro equipo está el arqueólogo Mario Silveira, que es un especialista justamente en los alimentos, en la comida, la historia de la comida de Buenos Aires. Ajá. Y además de tener toda la biblioteca de recetas posibles, sabidas y por haber desde el siglo XVIII en adelante. Claro. También es el que estudia los huesos de los animales que han sido comidos.
Entonces ya han encontrado cualquier cantidad de especies y bueno, él tiene el cuento que por supuesto no quedan restos arqueológicos, pero parece que las mollejas le gustaban mucho al gobernador, al brigadier, bueno, al Juan Manuel de Rosas. Sí. Sí. Así que son esas bueno, cosas tenía mucha actividad física, por eso murió ya con largos años y se ve que no tuvo colesterol, que es lo que provoca las mollejas. Ajá. Así es. Sí. Ajá. Y una pregunta, porque el pecio que vos investigaste se debe gracias a la nobleza de la empresa constructora, porque si no, podrían habérselo llevado puesto. Sí, bueno, es relativo. Habíamos hecho un convenio de seguimiento de la excavación. Ya tenían un convenio ahí ustedes. Sí, teníamos un convenio. Sí. Perfecto. Entonces, 2 días antes que terminara el convenio, justamente se dio el hallazgo. Ajá. Y entonces hubo también nuevamente negociaciones, una delimitación de una zona del poder público. La obra continuó por otro lado y después se retiró el pecio de ahí y se lo llevó a La Boca. ¿Dónde está? Está en una barraca que se llama Barraca de Peña. Barraca de Peña. Así es, la vieja familia de los de la Peña y Fernández. Ajá. Que vinieron en el siglo XVIII a la ciudad para justamente comerciar con los frutos del país, y así establecieron una barraca. Ahora, ¿eso es un museo? Está en vías de formarse un museo. Por ahora se abre una vez por mes. Y allí está el barco que está enterrado. Es la barraca más vieja del Riachuelo, y después los Peña se unen con la familia Bunge, y así es que este edificio donde está el pecio es de la década de 1860. Es una 1860. Así es, sí, una barraca lanera de grandes dimensiones, en altura. Ajá. Que era algo muy moderno para la época. Ajá. Y acá se trajo el pecio en el año 2010 y se lo enterró a los fines de su preservación, para emular las condiciones ambientales en el cual estaba se mantuvo enterrado durante tanto tiempo. Así es, sí. ¿Había algo dentro de lo que encontraron, algo de lo que se trasladase, algo que hablara de la vida cotidiana, de aspectos económicos, de aspectos culturales, más allá, digamos, de la madera o en sí mismo del comercio de aquella época, algo que nos puedas contar? Sí, el barco en realidad salió en todos lados como un galeón, y no, era un barco mercante. Ajá. Un barco mercante que venía justamente a comerciar, de una construcción muy robusta, con roble del norte de España, sur de Francia. Ajá. Y venía justamente a proveer provisiones a la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Dentro de ellas había varias barras de metal, de hierro, también mucha cordelería, bueno, la piedra de lastre normal, pero más que nada la carga era compuesta de los botijos, cerámica sevillana, unos 300 botijos que tenían diferentes contenidos, ¿no? Pero en la bibliografía arqueológica se los conoce como para transporte de aceite de oliva. Quiere decir que se importaba el aceite de oliva de España en aquellos años. Así es, sí. Ajá. Pero vos dijiste 1860, no, tiene que ser 1700. Sí, el barco es anterior, es 1750. Sí. Ajá. Pero el momento del hundimiento, ¿de qué año es? Bueno, no tenemos completamente definida, pero es hacia fines del siglo XVIII. Está bien. En realidad el barco se aproxima a la ciudad y debe haber chocado con algo que le produjo un rumbo, un agujero, un ingreso de agua muy fuerte. Ajá. Y trataron de embicar cerca de la costa. Claro. En esa época el puerto estaba en el Riachuelo, pero no con su disposición actual, sino que tenía una desembocadura norte, y ellos chocaron contra el banco ese de la desembocadura norte y no pudieron ingresar al puerto. Con lo cual la sudestada, pues lo cubrió una sudestada muy fuerte, eso sí tenemos las evidencias,
lo terminó enterrando. Ajá. Y ahí se desarmó en ese sitio. No encontramos nada de la arboladura. Eso es probable que lo hayan desmontado, pero nunca pudieron acceder hasta el fondo, a la bodega, para sacar todos los botijos que estaban ahí. Ajá. Un poco la pregunta es esto, porque seguramente los botijos esos que vos contás que traían aceite de oliva, el aceite de oliva en Buenos Aires debía ser muy caro. No sé si si tenés ese dato. Sí, bueno, todo tipo de aceites, digamos, en la ciudad tenía problemas con la leña en ese entonces, y ajá, también, bueno, los jesuitas organizaron todo un circuito de provisión de leña a través del crecimiento de los árboles de durazno. Claro, eso eran en la zona de quintas que estaban más allá de la 9 de julio, claro. Así es, sí. Ajá. Sí, sí. Ajá. Y entonces los botijos también podían traer otros líquidos, ¿no? Ajá. De hecho, puede haber traído vino, bueno, otros elementos. Nosotros claro, encontramos uno con betún, o sea, con bastante brea, que estimamos era más que nada para el mantenimiento del barco, ¿no? Claro, para el calafateo del barco. Sí. Ahí no hubo muertos, se ve que los... No, ahí no. Ahí no, y además de muchas mayólicas españolas y también caribeñas, es decir, estamos como reconstruyendo el viaje, el itinerario del barco. Sí. Y de haber venido siguiendo la costa de Brasil y luego el Uruguay hasta llegar al Río de la Plata. Y decime, Marcelo, en el lecho del río, ¿se ha encontrado en algún momento otra embarcación? Sí, acá en Buenos Aires, 2 embarcaciones más hay estudiadas. Ajá. Una que era una embarcación más bien chica, de movimiento portuario, una balandra. Eso fue en la obra del Hotel Hilton, en el año 1998. Ajá. Eso después fue motivo de una tesis de la licenciada Ana Castelli, que identificó justamente que era una balandra. Ajá. Y es muy interesante porque no tenemos más balandras en la Argentina. ¿Balandras es la que hacían el comercio entre Buenos Aires y algún puerto del interior nuestro? Sí, así es, sí, de cabotaje, fluvial, porque tiene fondo plano, entonces es más, las balandras fueron las que más usaron para desembarcar los inmigrantes antes del gran hotel de inmigrantes, ¿no? Ajá. Antes de Puerto Madero, todos los inmigrantes desembarcaban en estas balandras. Ajá. Eran las epopeyas de llegar a la costa. Entonces, claro, porque está bien, porque esto que estás diciendo, entonces, Marcelo, para ilustrar al que nos oye, como nosotros no teníamos puerto, estos barcos quedaban, digamos, lejos de la costa. Así es, sí. Y entonces descendían la producción o la gente en balandras, esto es lo que estás contando. Así es, sí, había que transbordar. Ajá. Y bueno, con una balandra empezó Nicolás Mianovich, por ejemplo, así que imagínate. Claro. Después se convirtió en el rey de la navegación. Claro. Sí. Y después, bueno, hay 2 restos más importantes. Uno en la Dársena Norte, que se encontró en 1930, y se lo identificó como perteneciente a la fragata 25 de mayo del almirante Brown. Ajá. Esos restos están en el Museo Naval de la Nación, en Tigre, y después en el Museo Histórico Nacional también hay restos de una quilla que se encontraron durante la construcción de Puerto Madero y que podría pertenecer a la expedición de don Pedro de Mendoza, pero no hay evidencias de eso, ¿no? Contanos, Marcelo, un poco esto que estabas hablando de cuál era el puerto que teníamos, digamos, o de la mayor aproximación de los barcos a la ciudad de Buenos Aires. Hablaste algo del Riachuelo, pero una boca norte, no sé si queda claro al oyente esto que estás contando. Claro, la desembocadura del Riachuelo, luego de que hace unos 5.000 años el mar querandinense se retira, es decir, cambia el nivel del mar y se retira, baja el nivel del mar, se convierte en una zona de pantanos y bueno, algunas playas, ¿no? Pero todos los ríos que desembocan en el Río de la Plata
desembocan en forma de contracorriente, porque la sudestada, al ser tan predominante, forma un banco en la desembocadura que hace que los ríos desemboquen hacia el norte. Ajá. Esto pasaba con el riachuelo, entonces Buenos Aires tenía un portechuelo, un riachuelo, un pequeño puerto, Ajá, que en la época colonial inicial los barcos eran más bien chicos, claro, entonces podían entrar bien, ¿no? Sí, sí. Pero ya tenía un promedio de 3 pies, o sea, 1 metro, 2 metros, era muy poco calado. Pero como puerto de invernada o puerto natural servía muy bien. Ajá. Entonces, esto continúa hasta fines del siglo XVIII, cuando hay un botero que hacía un trajín, por eso se llama la boca del trajinista. Ajá. Finalmente una tormenta abre una nueva desembocadura y todo el riachuelo norte queda desactivado, ¿no? Ajá. Entonces nosotros, desde un punto de vista arqueológico, tenemos ubicado el viejo riachuelo de los navíos en unas 6 manzanas, que debajo de la casa de la gente está el riachuelo enterrado, ¿verdad? A ese punto, ¿no? Ajá. ¿Eso es a la altura de qué calles hoy día? Y este es Almirante Brown, Necochea, Pedro Mendoza, ese sector. Ajá. Así que es toda una zona histórica del puerto muy importante, ¿no? Claro. Desde mi punto de vista. Entonces, durante el siglo XVIII ya, por supuesto, habíamos pasado por todo el contrabando, la salida de la plata en contrabando también, y claro, y Buenos Aires entonces ya llega al siglo XIX con la Revolución de Mayo en una situación que dice necesitamos un puerto. Por eso empiezan los primeros proyectos de espigones, de muelles, que finalmente se consolidan en el año 1855 con el muelle de la aduana. Claro, porque antes había fracasado también el proyecto que había tenido Rivadavia como ministro de Martín Rodríguez, de hacer un puerto. Claro, había fracasado eso. Sí, vinieron muchos técnicos, ingenieros y se dedicaron a otra cosa al final, ¿no? Claro, como Carlos Pellegrini, el padre de Carlos Pellegrini. Claro, ciertamente. Sí. O sea que nuestro primer espigón es del año 1855. Así es. Y eso estaba con precisión detrás de lo que hoy es la Casa Rosada, lo que era el fuerte. Sí. Ajá. Y justamente ahora en las obras del Paseo del Bajo tuvimos la oportunidad de rescatar unos cuantos maderos de ese muelle. Ajá. Así que también están en Barraca Peña y están, en proceso de restauración y montaje para exhibición. Claro. Así que... Decime, Marcelo, otra pregunta, porque en algún momento me comentaste un tema que, es la primera vez que escucho ese título, un título que me diste cuando me puse en contacto contigo para que salieras por este programa. Me hablaste de arqueología del tango, y a mí esto me llamó mucho la atención, la primera vez que escucho algo de arqueología del tango. ¿De qué se trata esto? Y la verdad que siendo la ciudad cuna junto con Montevideo del tango, es nuestro deber como arqueólogos entender el paisaje donde vivimos como un sitio arqueológico y especialmente relacionado con algo tan identitario como es el tango. Ajá. Entonces, ya desde hace años que venimos trabajando esto con diferentes personas, hay también diferentes corrientes, ¿no? Ajá. Más ligar la influencia afrodescendiente, la musicología, la historia de la industria discográfica, como una arqueología industrial, ¿no? De las famosas matrices que se destruyeron en la RCA Víctor. Ajá. O mismo los domicilios de los tangueros, de aquellos músicos famosos, en la calle La Rioja, es algo increíble, ¿no? ¿Cómo? A ver, eso, de increíble. Sí. ¿Qué querés decir? Y está la casa del guitarrista de Carlos Gardel, que falleció. Guillermo Razzano. Sí, que fallece en Medellín. Claro, con él en el avión. Eso, está intacta, está en la esquina, está así quedada en el tiempo. Sí. Y imagínate, eso ya es increíble. Después o sea, eso también cae dentro del ámbito de la arqueología. Sí.
Ajá. y del patrimonio, sin duda. Sí, pero claro. fíjate que estamos hablando de lugares de artistas que no eran domicilios fijos, tampoco eran propietarios, hacían fortuna 2, 3 veces, la perdían 2, 3 veces. Claro. Pero también están los lugares, los cafetines. Ajá. Especialmente en la zona de La Boca, donde la zona marinera, las esquinas son famosas, ¿no? Entonces ahí, antes de la llegada de las obras de salubridad, del agua corriente, Sí. todo se iba a parar a un pozo. Ajá. Entonces ahí están los restos que consideramos arqueología del tango, ¿no? Los lugares del baile, de la sociabilidad, bueno, también la mala vida, digamos. Hay toda una cuestión muy amplia que compartimos con Avellaneda, Barracas al sur, Barracas Sí. al norte, Sí. que es fabuloso, ¿no? Todas esas historias. Así que son muy muy cercanas, pero a su vez en cierta forma están lejanas, ¿no? Pero la pregunta, bueno, que me asoma es esto. Es decir, cuando hablamos de cuando enunciamos el título de arqueología del tango, lo que yo tengo para mí es que cuando quiero saber algo de tango abordo libros, Sí. abordo autores, abordo letras y música. Pero acá vos me estás hablando de otra cosa, estás hablando de arqueología, y entonces a mí se me representa en la cabeza algo que está bajo tierra, algo que hay que buscar entre las rocas o en el lecho del río. ¿Me equivoco o no es así? ¿O es un título? No, está nada bien, más? sí, pero también hay arqueología de la arquitectura. Ajá. Y justamente la acústica me parece algo muy ligado a la música. Ajá. Y además a través de la poética del tango Sí. también vemos esa relación que hay con el paisaje y la materialidad, Ajá. ¿no? En la poética es muy importante de qué manera la metáfora se convierte en un objeto, ¿no? Claro. Claro. Y sí, ahí sí. es donde está la brecha, me parece, donde está el compás Claro. del tango, ¿no? Y decime, seguramente, bueno, claro, cuando uno habla de tango, como vos decís bien, viene a la imagen el cafetín, vienen los lugares de mala vida, pero también vienen los lugares en donde vivían mucha de la gente que o disfrutaba o padecía el tango, porque Borges decía que en un comentario que he leído, que le hicieron una nota a Borges en su momento, que su tío contaba que cuando alguien se puso a bailar el tango en un conventillo lo echaron a patada porque eso era una música inmoral. Entonces digo, los conventillos, ustedes, en función de que algunos lo padecían y a otros les gustaba, el conventillo ha sido un lugar que está dentro de la óptica de ustedes de investigación, de estudio. ¿Qué es lo que tienen ustedes por ofrecer y por contarnos de los conventillos? Y los conventillos hemos trabajado en unos cuantos acá en el barrio de La Boca. Ajá. De las casillas de madera, digamos, de la historia de los inmigrantes. Y hay colecciones de cuatro domicilios. Ajá. Son colecciones de objetos, de elementos de trabajo, elementos de alimenticios, del paisaje, digamos, hay muchos calzados, por ejemplo. Del paisaje cultural que queda ahí enterrado justamente debajo de un conventillo. Sí, claro. Y en eso hay como diferentes abordajes, ¿no? Sobre tomarlo como el crisol de razas, donde se funde la identidad y se genera la argentinidad, o al revés, ver otras cuestiones, ¿no? Cuando decís al revés, ver otras cuestiones, ¿te estás refiriendo a algo de manera especial? ¿Algo que...? No, pensar en la sociabilidad, en las cuestiones del trabajo, las condiciones de la clase obrera, claro. Digamos, donde al final uno puede encontrar, digamos, como puede ser en la casa de Juan de Dios Filiberto, ¿no? Que está en una situación legal un poco ahí confusa, ¿no? ¿Dónde queda actualmente donde vivía Juan de Dios Filiberto? Es en la calle Magallanes, enfrente de la Plaza Mateu. Ajá. Magallanes al 900, creo. Ajá. Y bueno, es un templo para la historia del tango, ¿no? Sin duda. Ajá.
y que está en manos de la familia Filiberto, es una casa Creo que está... sí, pero que tienen una deuda muy grande y me parece que está de ahí que lo que cobran de SADEC no alcanza para cubrir eso, ¿no? Claro. Son esas cosas también del folclore, del patrimonio, el público y el privado, digamos, ¿no? Sí, decime, Marcelo, estabas hablando de que han relevado 4 conventillos en la zona de La Boca y que, bueno, ha aparecido instrumental de trabajo, ha aparecido restos de alimentos y demás. ¿Vos podés hacerte una idea de qué comían los inmigrantes que vivían en los conventillos? ¿Hay un relevamiento de eso? ¿Hay un informe medianamente cercano a la realidad? Sí, hay muchas fuentes documentales, como decíamos antes también, ¿no? Pero también hay estudios hechos y que comparan lo que se comía en una fonda con lo que se comía en un astillero o con lo que se comía en un conventillo. Ajá. Y ahí un poco podemos decir que, al conventillo se traía lo que se podía traer y que en realidad había días buenos y había días malos. Entonces, nosotros estamos hablando de lo que encontramos debajo de los conventillos y excavaciones. Sí, claro. Son de los primeros conventillos, ¿no? Sí. El periodo hasta 1880. Ajá. Luego ya no hay más residuos que se arrojen así en el piso, digamos. Claro. Entonces es un momento inmigratorio inicial, donde hay muchos varones y la familia se va a ir adecuando, viniendo desde ultramar a una vida en una pieza cada uno, ¿no? Imagínate, con un brasero, el famoso calentador Primus, toda una cultura material que era muy de los inicios, casi que venía en la valija, ¿no? Entonces, la alimentación hay también hay iconografía que retrata muy bien, ¿no? Como es la comida del trabajador, o sin pan y sin trabajo, famoso, el cuadro. Sí, así que ese tipo de cosas también, ¿no? Y decime, Marcelo, una pregunta. Antes del aluvión inmigratorio, o sea, antes de 1860, ¿no? Poner en el Buenos Aires de 1800 a 1840. Es una ciudad, incluso antes también, en fin, ¿es una ciudad sucia, Buenos Aires? Es una ciudad chica, es una ciudad de barro. Ajá. O sea, que las calles sí ensuciaban mucho, el agua era moneda corriente, había que avisar que se tiraba el agua por la ventana, ¿no? Ajá. Entonces agua y ahí van todos los residuos, del baño, de la cocina. Entonces sí, era una ciudad olorosa también, ¿no? Como te dijo también lo mismo de París, ¿no? Inventaron el perfume. Claro. Antes de ver la París ya se olía, ¿no? Ajá. Y así que sí, la higiene, todo eso se va a desarrollar luego en fin del siglo XIX. Claro. De hecho, están las grandes epidemias de cólera, de fiebre amarilla. Claro. O sea que, te pregunto porque he leído que el Cabildo, ya estoy hablando en el siglo XVIII, aplicaba, digamos, multas severas a quienes mataran a animales para comerlos en las casas, porque después tiraban las sobras por la parte de atrás y era una cosa espantosa. Claro. En verano, el olor, me hizo acordar esto que vos decís, lo olorosa y sucia de la ciudad de Buenos Aires. Sí, como todas las ciudades de la época, ¿no? Ajá. Sí. Yo creo que Buenos Aires tenía el agua del río siempre a mano, con lo cual eso era además agua potable, digamos, ¿no? Las familias más pudientes hacían sus cisternas que juntaban agua de lluvia. Bueno, pero entonces ahora viene la pregunta que te quiero hacer. Sí. Porque si yo junto agua de lluvia en un aljibe, ¿verdad? A eso te referís. Sí, si yo junto agua de lluvia en un aljibe, en el fondo de la casa tengo letrina, ¿verdad? Sí. ¿Estoy bien orientado? Sí. Ahora, si yo estoy viviendo cerca de la calle Chile y hay una sudestada y sube el agua, ¿no se mezclan las aguas?
de letrina. Sí, pero son aquí, siempre puntuales. Ajá. Digamos que el caudal del Río de la Plata es muy grande y el aporte urbano no es tan grande, ¿no? Ni aún hoy en día es tan grande el aporte, por eso el Río de la Plata es como una gran planta de tratamiento de los efluentes de la ciudad. Ajá. O sea y en que ese entonces era menos. Ajá. Quiere decir que eso no era, digamos, un problema en la ciudad de Buenos Aires. Te lo pregunto porque me hablaste del cólera, por eso te lo pregunto. Sí. No, el cólera y como el cólera se transmite por aguas, claro, entonces por eso venía mi pregunta. No así el caso de la fiebre amarilla, pero sí el caso del cólera. Sí, el cólera en realidad se conectaban, porque la gente hacía pozos también hasta la napa para sacar agua, ¿no? El pozo de balde. Ajá. Y ahí sí se conectaban las letrinas con el pozo de balde y la gente se contaminaba. Claro. Se enfermaba. Claro. Sí. Bueno. Claro, no todos podían tener contratar al aguatero o tener un... ¿Era caro el aguatero? No lo sé. No sabés, claro. Claro, no, por esto que vos decís de que no todos podían, claro, contratar al aguatero. Siempre es bueno poder sacar el agua a uno en su casa. Pero ciertamente si es caro, la historia cuenta que Mariquita Sánchez de Thompson sí contrataba al aguatero porque se disfrazó su primo de aguatero, pero no sé si eso era común. Y una última pregunta, Marcelo, cuando vos estás hablando de arqueología de la ciudad de Buenos Aires y de aquellos lugares puntuales en donde ustedes eventualmente ponen la vista porque quizás allí haya restos arqueológicos, ¿eso es en todos los barrios o hay barrios en donde directamente ustedes no posan la mirada? Desde el punto de vista arqueológico buscamos la historia, por eso hablaba de Belgrano, Flores, el centro, La Boca, Barracas. Ajá. Pero recientemente también ahí nomás cerquita del autódromo unos colegas encontraron la ciudad previa a Buenos Aires, una aldea indígena de 800 años de antigüedad. Con lo cual hay que estar atentos también con esas situaciones. Claro, sí, perdón. La ley cubre toda la ciudad, las 200.000 manzanas. Sí. Y desde el punto de vista paleontológico, sí, es la ciudad es todo un yacimiento arqueológico y paleontológico. Claro. Es decir, cuando vos estás hablando de que ahí en el autódromo es, digamos, Puente La Noria. Sí, el viejo Puente La Noria. Puente La Noria. Y eso es sobre Riachuelo Matanza. Así es. Sí. Te digo porque ahí, bueno, no sé si puntualmente con esa comunidad indígena de hace 800 años, pero cuando Pedro de Mendoza funda la primera vez el fuerte, digamos, de Buenos Aires y no la ciudad, su hermano atacó a indígenas que estaban a orilla de ese río. Podría tranquilamente hablarse de esa comunidad indígena. Sí, bueno, esto es anterior, sin duda, que eran cazadores de venados. Sí. Bueno, Claudio, no quería dejar de pasar un anuncio que del 4 al 11 de noviembre hacemos una jornada, las sextas jornadas de Patrimonio Arqueológico Paleontológico de la ciudad. ¿En dónde lo hacen? Y la hacemos en el Salón Dorado, que va a ser la inauguración, en el Ministerio de Cultura, en la Avenida de Mayo. Pero el Salón Dorado. El Salón Dorado. Del Ministerio de Cultura, ¿ubicado dónde, Marcelo? En la Avenida de Mayo. Sí. 575. 575. Así es, eso va a ser el día 5 de noviembre. Ajá. ¿En qué se inaugura eso, digamos? Se inauguran las sextas jornadas de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la ciudad. Y decime, Marcelo, esas jornadas, ¿hay que inscribirse? ¿Es de entrada libre? ¿Cómo hay que hacer? Es de entrada libre, pero siempre ahora estamos justamente convocando a quien quiera hacer presentaciones, que nos escriba a nosotros, a nuestra dirección de correo electrónico, que es un correo de la ciudad. ¿Podés darlo el correo electrónico? Que es el CIAP, C de casa, I latina, A de Ana y P de padre. Ajá. CIAP
buenosaires.gov.ar. Ajá. Ahí pueden enviar Las ponencias, sí. Si quien quiera hacer presentaciones o también inscribirse para obtener un certificado y de su participación en estas jornadas. Y Marcelo, eso hay toda una serie de expositores, ¿verdad? Así es, sí, estamos por armar la programación, todavía no está armada. Ah, todavía no está armada. Ajá. Perfecto, o sea, el 5 de noviembre en Avenida de Mayo, 575, en el Salón Dorado. Así es. ¿Y que van a durar cuánto? Una semana con actividades así de presentaciones, pero también visitas guiadas, talleres, un montón de actividades. Bueno, muy bien, muy interesante, Marcelo. Bueno, te agradezco Claudio, tu participación en este programa, muy provechosa. Bueno, muchísimas gracias, un saludo grande. Gracias a vos, y buenas noches. Buenas noches.